Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo video, que esta vez es recomendación de un seguidor. Gracias a la idea de Jake Vargas, vamos a analizar una creepypasta que es la de Mortal Kombat 2 del usuario Dark Trouble. Sin nada más que decir, empecemos. Mortal Kombat 2. Un juego maldito. Esta es una historia de lo que me pasó a mí hace un año. He tratado de suprimir esos recuerdos, pero no puedo olvidar lo que pasó. Comparto mi historia no para prevenirlos, ni para asustarlos, solo lo hago porque tengo la necesidad de hacerlo. No necesito que lo crean, solo quiero que lo escuchen. La verdad, el inicio empezó medio flojo con la intro, ya que uno no va a ver una intro sino el creepypasta, pero fuera de eso, veamos cómo se desarrolla. Esto es algo que ya quiero sacar de mi cabeza, y creo que esta es la mejor manera. Recuerdo que aquel día, no tuve clases en la universidad, así que decidí ir a pasear con mis amigos. Cuando íbamos cerca de una plaza, vimos un mercado de pulgas. Es una de esas tiendas que vende cosas de segunda mano, pues a mí me gustaba visitar esos lugares, ya que a veces puedes encontrar cosas interesantes que puedes comprar a un bajo precio. Sí, cierto. Puedes comprar una porno bien ricolina yuyuyuyuyuyuyuyuy, o una consola chipeada. Así que entramos y nos pusimos ver la mercancía. Entonces fue ahí en donde la vi, un Super Nintendo muy viejo. Recuerdo que le faltaba el botón de reset, pero tenía los dos mandos, y además tenía un cartucho puesto, y era el del Mortal Kombat 2. Ese juego siempre fue mi favorito en el Super Nintendo. Recordaba que de niño me la pasaba jugando ese juego y era el puto amo. Nadie me ganaba en ese juego. Tal vez el más capitos, pero el más capo, permíteme dudar. Así que me entró una nostalgia e inmediatamente y sin pensarla agarré la consola y los mandos y le dije al vendedor, ¿cuánto por la consola y el juego? El vendedor vio la consola y me dijo, llévatela, esa consola no funciona, ya me han devuelto muchas veces. Todos se quejaban de que no se podía sacar el cartucho de la ranura, entonces yo traté de sacar el cartucho, y vi que no se podía. Espero que no la compres, cabrón. Estaba muy atorada, pero de todas formas decidí llevármela. ¡Pendejo! Me llevé la consola a mi departamento. Recuerdo que la limpié bien, ya que lo quería usar como decoración. ¡Pendejo! 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 Entonces la puse cerca de la televisión, porque se veía bien en ese lugar, e incluso con los mandos puesto. Luego me dio curiosidad, y conecté el Super Nintendo a la tele para ver si funcionaba. Ahí fue en donde cometí mi más grave error. Entonces encendí la consola, solo salió la pantalla negra, señal de que el cartucho no funciona. Bueno, igualmente no me podía quejar, ya que el Super Nintendo fue gratis. Ya cuando iba a apagarla sonó mi móvil, era un número desconocido. Al contestar nadie me habló, no se escuchaba nada, así que supuse que era solo una broma de mal gusto y colgué. Entonces de repente escuché la música del menú de inicio del juego. Me puse realmente feliz, al ver que el cartucho funcionaba, pero se me hacía raro, no apareciera el logo de Acclaim, ni la del Mortal Kombat 2, entro directamente al menú de inicio del juego, pero en ese instante no me importó mucho. Otra vez, el no le di importancia, que trae con esa mierda, que me esperaba de algo de hace 14 años, si eran más clichés que la mierda. Dificultad de normal muy difícil, vi que ya había una dificultad de más, se llamaba realista. Yo no recuerdo que esa dificultad estaba ahí, eso se me hizo muy raro, pero entonces pensé, si no salió el logo de Acclaim al principio ni de Mortal Kombat 2, entonces pensé, debo estar jugando alguna versión beta del juego, así que me emocioné, ya que tenía en mis manos una versión del juego muy raro, así que decidí jugarlo en esa dificultad. Cuando seleccioné la dificultad realista, escuché la risa de Shao Kahn, pero esa risa era un poco más lenta de lo normal, se me hizo demasiado malévola, como si me dijera, no sabes en la que te metiste. Entonces me salí de opciones, y de repente dejó de sonar la música, solo se escuchaba un extraño murmullo. Cuando debí iniciar el juego, la pantalla se puso oscura durante 30 segundos, y cuando apenas me iba a levantar a apagar la consola, para iniciar de nuevo, apareció una extraña leyenda. En el instante no supe qué decía, porque estaba en japonés, pero solo memoricé la primera línea, decía más o menos así, una vez dentro del juego ya no podrás salir, tienes que vencernos a todos. Eso fue lo único que pude traducir. Nunca sabía lo que decía el resto de texto, ya que en ese instante no me importaba qué tipo de mensaje trataban de decir. A mí solo me importaba jugar una partida de Mortal Kombat. Luego apareció la pantalla de selección de personaje, pero este no era el que yo recordaba, ya que en el fondo solo había fotos de personas mutiladas, e incluso las imágenes de los personajes eran diferentes. Ninguno tenía ojos, todos tenían un rostro de miedo y preocupación, como que ya sabía lo que iba a pasar después. En ese momento me entró un escalofríos, me empezaron a temblar las manos, y luego pensé que no hay nada que temer, solo es un juego, y tratándose de una versión beta es normal encontrarme con este tipo de cosas. Sí, claro, como si fuera tan normal que una beta oficial, entre muchas comillas, contenga imágenes de personas mutiladas y que los personajes no tengan ojos. Te creo, hijo de perra. Así que me armé de valor y escogí a mi personaje favorito, Sub-Zero, pero en lugar de escuchar el nombre de Sub-Zero, se escuchó el grito de una persona, muy realista. Y dale con eso.
como si lo estuvieran lastimándolo gravemente, y me di cuenta de que era el grito de Sub-Zero. Se me hizo muy raro y aterrador a la vez, pero eso no iba a evitar que yo siguiera con el juego. Después de seleccionarlo me envió directamente a la primera pelea, cosa que es raro, porque antes de iniciar la pelea, el juego te muestra el plano, el orden de las batallas, los oponentes que debes vencer para llegar contra el jefe final. Recuerdo que la primera pelea fue contra Liu Kang y fue en el escenario de Wastelands. Este era muy diferente al que yo recordaba, el cielo era de un intenso color rojo sangre, y el suelo era igual, en fondo había una imagen de restos humanos, pero este era demasiado realista, e incluso se movían un poco y se escuchaban muchos gemidos. Nigga, what the fuck? Como si en verdad estas fueran personas reales que están agonizando de dolor. Me dio un poco de miedo, pero igual seguí jugando. Empecé la pelea contra Liu Kang. Cuando le di el primer golpe, él dio un grito muy más fuerte de lo común. La sangre que cayó al suelo no se borró, permaneció ahí en toda la pelea. Entonces me atacó, pero no llegó a tocarme. Cuando lo congelé, llegué a escuchar en voz muy baja huir, porque en inglés, pero no me importó. Le di una patada y gané el primer round del Flawless Victory. Perfecto. Y aquí sucedió otra cosa extraña. En el segundo round apareció Jax, pero Liu Kang todavía estaba tirado en el suelo. Se supone que en este juego tienes que ganar 2 rounds para seguir avanzando, pero aún así luché contra Jax y igual le gané en Flawless Victory. Y cuando empezó el tercer round, pude ver como un brazo largo de aspecto espeluznante tomó el cadáver de Liu Kang y lo arrojó junto a la gente que estaba en el fondo del escenario. Me sorprendía al ver cómo los Como chingan con el gore. cadáveres se empezaron a mover para devorar el cadáver de Liu Kang. Se veía como le sacaban las tripas y de repente el cuerpo de Jax se levantó, su barra de salud desapareció y empezó a caminar hacia mí, pero ahora él se movía más lento que antes. Además pude notar que él tenía un aspecto como de putrefacción. Me di cuenta que Jax se había convertido en zombie. Entonces lo congelé y le di un golpe, su cabeza se desprendió de su cuerpo, aún así él trataba de atacarme, luego salté y le di una patada voladora y se le cayó un brazo, después me puse a darle golpes en el cuerpo y se le cayó el otro brazo, pero aún así Jax quería atacarme. Puse la técnica de deslizamiento de Sub-Zero y logré quitarle las piernas. Ya no podía atacarme, podía moverse un poco pero no avanzaba, solo se quedaba ahí rebotando como pez fuera del agua. Entonces apareció otro oponente, esta vez se trataba de Kitana. Esta era distinta, ya que ella no trataba de atacarme, más bien solo se dedicaba a cubrirse de los golpes y alejarse de mí. Así estuvo durante toda la pelea. Cuando ya casi se acababa el tiempo logré un golpe fuerte, entonces Kitana se puso de rodillas a escupir sangre y a gritar fuertemente. Recuerdo que sus gritos me aterraron mucho, así que me acerqué para matarla de una vez, y el tiempo acabó dándome a mí la victoria. Apareció Reptile de repente, no lo vi llegar, fue como si hubiese aparecido de la nada, y después el escenario se puso un poco oscuro. En resumen, puras peleas con gore ridículo. Él se puso azul y luego roja y otra vez azul, así estuvo como por 10 minutos, aún no podía soltar el mando, luego se puso la pantalla negra y aparecía en el escenario en donde peleas contra Kintaro y Shao Kahn. El escenario era muy distinto al que yo recordaba, ya que en fondo aparecía Shao Kahn sin cabeza, y en lugar de aparecer Son y Kano encadenados en el fondo, estaban las cabezas de todos los personajes que había derrotado en el juego, puestas sobre unas picas. Entonces apareció Kintaro, pero a este le faltaba un brazo, y tenía el cuerpo en estado de descomposición, se le podía ver su globo ocular colgado de su cuenca. Entonces empezó la pelea, Kintaro se movía lentamente hacia mí, yo no quería enfrentármele, pero no tenía otra opción más que pelear. Entonces me acerqué, le di varias patadas y puñetazos, pero no le causaron daño alguno, ya estaba muy exhausto, mi personaje ya no podía saltar, ni siquiera caminar, solo podía lanzar golpes. Entonces Kintaro me dio un golpe muy fuerte, me lanzó hacia el otro lado del escenario, sentí ese golpe, tanto que yo tosí sangre sobre mis manos, me aterré, creía que me iba a morir, empecé a llorar en silencio, solo veía como Kintaro se aproximaba lentamente para darme su golpe de gracia. Cuando Kintaro estaba cerca de él, levantó su brazo para dar el golpe final, cerré los ojos, durante unos segundos, en ese instante, algo pasó, ya de repente Kintaro cayó al suelo, no sé qué pasó, en verdad, no sé, pero algo si estaba seguro, seguía vivo, realmente fue algo muy confuso, me quedé pensando por unos segundos, entonces me dije a mí mismo debió pasar algo cuando cerré los ojos, no sé si fue suerte, pero estaba realmente agradecido. Entonces Kintaro se empezó a incendiar, la pantalla se puso oscura, nada se veía, excepto mi personaje, todavía se podía ver. Entonces apareció otro escenario, pero este nunca lo había visto en el juego, parecía como una habitación hecha de carne, era roja y goteaba sangre desde el techo. Entonces se oscureció un poco y apareció un rostro fantasmal en la pantalla, qué susto me llevé, casi me daba un infarto. Luego apareció lo que parecía ser un niño con la piel muy blanca, vestía con ropa parcialmente quemada y no tenía ojos, salía sangre de sus cuencas vacías, daba la apariencia de que estaba llorando sangre. El sol Dios mío, que por favor se termine esto. se quedó ahí parado durante 10 minutos, yo no podía mover a mi personaje, entonces escuché una risa, era la risa del niño pero parecía que él estaba aquí a mi lado, sentí muchos escalofríos, me aterré, entonces grité, ¿qué quieres de mí? ¿Por qué me haces esto? Entonces la figura del niño volteó hacia mí y me dijo, no seas otro esclavo del juego, no supe qué quería decirme, después me dijo, esto te dolerá mucho. Entonces el niño sacó un cuchillo, se aproximó a mi personaje y le soltó las manos, vaya que se dolió y mucho, no podía soportar el dolor, pero por alguna extraña razón pude soltar el mando, pero tenía mis manos totalmente adormecidas y comprendí, como Sub-Zero estaba ligado a mí espiritualmente, al cortarlas las manos pude soltar el control y el niño me habló de nuevo y me dijo, ya te liberé, ahora libérame. Yo le preguntaba cómo, pero solo me decía lo mismo, ya te liberé, ahora libérame, no sabía cómo, mis manos todavía estaban adormecidas, lo único que se ocurrió fue tratar de desconectar la consola de toma corriente. Hubieras hecho eso desde el inicio, coño de tu madre. Cosa que no fue fácil, ya que no podía usar las manos, y cuando logré desconectarla, me sorprendía que aún seguía encendida. No sabía qué hacer. Y el niño me dijo, apresúrate o tú también estarás atrapado conmigo. No se ocurría nada, no sabía qué hacer. Entonces se me ocurrió quitar el cartucho de la consola. Supuse que lograba sacar el cartucho. Entonces él sería libre. Entonces arrojé la consola al suelo, apoyé mis brazos sobre ella, tomé el cartucho con mis dientes y tiré de ella fuertemente. No lograba ni moverlo, ya me estaba cansando. Hice varios intentos y nada, el cartucho no se podía sacar. No sabía qué otra cosa podía hacer. Decidí dar un último intento y por fin logré sacar el cartucho. Cuando saqué el cartucho mi televisor se apagó. El foco del cuarto explotó. Me di cuenta de que hubo una sobrecarga que quemó los fusibles de mi pipa. Me dejé caer al suelo, ya que estaba muy agotado. Solo recuerdo que de repente me estaban sacando en una cabina y me llevaban a una ambulancia. Cuando desperté estaba en un hospital, le pregunté a la enfermera cómo llegué aquí. La enfermera llamó al doctor. Él me explicó que unos de mis amigos fueron a casa a visitarme ya que él estaba preocupado porque no había asistido a clases de 3 días y que al llegar tocó la puerta pero nunca abrí. Le preguntó a los vecinos que si yo había salido. Ellos le respondieron que nunca me vieron salir. Se preocupó y decidió forzar la cerradura para entrar y que al entrar me vio tirado en el suelo. Trató de despertarme y al ver que no podía decidió llamar a una ambulancia. Después el doctor me dijo que mi desmayo causó un fuerte choque eléctrico ya que en mis manos había signos de quemaduras causadas por electricidad. Estuve 3 días en el hospital hasta que me dieron de alta. Volví a casa pensando que todo fue una horrible pesadilla, pero no fue así. Cuando entré y estaba la maldita consola, tomé el cartucho con mucho miedo, lo examiné minuciosamente y descubrí algo sorprendente. El cartucho no tenía la tarjeta lógica, solo era un maldito cascarón vacío. Me preguntaba cómo era eso posible. ¿Acaso era una broma o en verdad estaba poseído por algún espíritu? El caso es que me enojé mucho, tanto que tomé la consola y lo arrojé al piso con mucha fuerza.
La consola se rompió en dos partes. Cuando tomé una de las partes, me sorprendí al ver lo que había adentro. Había una fotografía, y en esa fotografía había dos personas. Parecían ser la madre y el hijo, o eso parecían, ya que la fotografía ya estaba en pésimas condiciones. No se lograba distinguir bien sus rostros, solo las siluetas de dos personas, pero no fue lo que me sorprendió. Lo que me sorprendió fue encontrar tres discos pequeños, como los discos de GameCube, con miedo pero con mucha curiosidad. Metí los discos a mi computadora no pudo leer los discos, así que se los llevé a mi profesor de programación a ver si su computadora podía leerlos. Pusimos los discos en su computadora, al parecer sí pudo leerlos. Dentro de los discos habían archivos en un formato extraño que yo nunca había visto. El profesor me dijo que ese formato es un formato de vídeo que ya no se usa, así el profesor usó un programa especial para abrirlos. Había varios archivos de vídeo, pero la mayoría ya estaban dañados. Solo se podían abrir cuatro archivos en los tres discos. Abrimos uno que estaba bueno, solo era una grabación de un tipo japonés hablando. El vídeo duraba como 6 minutos. El segundo era igual, el mismo tipo hablando enfrente de la cámara. El tercero al principio se ve igual, pero a los 2 minutos el tipo empieza a llorar. Tiene un rostro de preocupación y de miedo. Seguía hablando mientras lloraba. Entonces el tipo toma una navaja y empieza a cortarse a sí mismo, y cuando se encaja la navaja en su ojo acabó la grabación. Estaba un poco aterrado. Entonces abrimos el cuarto archivo. Mala decisión. Nos aterramos mucho. Parecía un experimento de internet, ya que al principio no hay nada, solo una habitación vacía, y de repente apareció el mismo tipo, pero sin ojos, con el rostro lleno de torturas muy profundas, gritando fuertemente. Entonces en el vídeo aparecieron otras dos personas. Uno de ellos sujetó al tipo por la espalda y el otro sacó un cuchillo y devoró al tipo. Después se lo tiró violentamente de la cabeza hasta arrancarla del cuerpo. Después de eso se salieron de la toma. Se podía escuchar que esas dos personas estaban hablando. Luego uno de ellos entró con un niño y lo sentó en donde estaba el tipo muerto. Ahí se acabó. No pudimos ver qué pasaba después, ya que, como dije antes, los demás archivos estaban dañados. Me he castigado con lo que vi. El profesor me dijo que posiblemente podría recuperar algunos de los archivos. Yo le dije que no quería seguir viéndolo. Le dije que se podía quedar con esos discos. Me fui a casa. Cuando llegué tomé la consola, los dos mandos y el cartucho vacío, los boté a la basura y después les prendí fuego. Al día siguiente me sorprendió que no tuvimos clases de programación. Le pregunté a un profe de por qué no había venido el maestro de programación. Le dijeron que él había renunciado para trabajar en otra ciudad. Después de eso, mi vida volvió a ser normal, hasta que 2 meses después me llegó la noticia de que el profesor había sido asesinado y que la policía no tenía ningún rastro. Al parecer el asesino lo recordó mientras él estaba trabajando en su PC. El asesino no se llevó nada de la casa. Y como 2 días después me llegó un correo electrónico, me puse blanco a ver de quién era. Así es, era el del profesor que había muerto. En ese correo había un archivo adjunto, era un archivo en PDF. Bajé el archivo y lo empecé a leer. Era como un diario, hablaba de que él estuvo investigando sobre el contenido de los discos. Después menciona que hay personas que los estaban siguiendo e incluso de que era posible que muriese si seguía con esta investigación. Después dice, descubrí toda la verdad, pero mi muerte ya está cerca, ya no podré decírsela al mundo. Lo único que puedo hacer es advertirle a la persona que está leyendo esto que a partir de ahora estará siendo vigilado. No tengo tiempo para explicarte más, solamente te pido que actúes como si nunca me hubiese encontrado esos discos. No le digas a nadie esto. Cuando termines de leerlo, bórralo, o ellos se darán cuenta que te contacte y seguro te matarán. Perdón por meterte en problemas, no debí seguir con esto. Adiós. Ahí termino el escrito, después lo borré y seguí con mi vida, pero ahora vivo una horrible sensación de que alguien me está observando, e incluso en este momento. Bueno mi gente, espero que hayan disfrutado de este video, pero antes de acabar, manden sugerencias de creepypastas buenas, no como la de este video. Sin nada más que decir, adiós.